Ya. Entonces vamos a empezar a hablar de intestino delgado, de la enfermedad celíaca, eh, que es una enfermedad inflamatoria de origen autoinmune, produce daño en la mucosa del intestino en pacientes que son genéticamente susceptibles. Está desencadenado por la ingesta del gluten, que conlleva una mala absorción de nutrientes. Tiene una distribución mundial con una prevalencia en la población sintomática de un 1,7% y hasta un 1,2% en pacientes que son asintomáticos. Entonces, el gluten es un conjunto de proteínas que poseen algunos cereales como el trigo, la cebada y el centeno, y que son ricas en el aminoácido prolina. En un ambiente genético adecuado, la exposición de la mucosa intestinal a estos péptidos ricos en prolina desencadena una respuesta inmune local mediada por linfocitos T, que son CD4 positivos. Desde el punto de vista clínico hay una presentación variable, puede ser pacientes asintomáticos, hasta un síndrome de mala absorción propiamente tal instaurado. No existe correlación entre lo que encontramos desde el punto de vista clínico y el grado de compromiso intestinal o lo que a veces se muestran en las biopsias. Manifestaciones menores tales como síntomas muy inespecíficos, dispepsia, distensión abdominal, alteraciones del tránsito leve, hasta alteraciones muy importantes como síndromes de mala absorción hechos y derechos francos, con esteatorrea, baja de peso y calambre. Se tiene una amplia presentación clínica. El diagnóstico se hace con el cuadro clínico, los estudios serológicos y el estudio endoscópico de los hallazgos que va a encontrar el endoscopista asociado al examen histológico de estas biopsias. Los test serológicos son los anticuerpos que se muestran ahí, antiendomicio y transglutaminasa tisular. En cuanto a los hallazgos que va a encontrar el médico endoscopista, hay pérdida de los pliegues mucosos, pueden haber nodularidades de la mucosa, prominencia de la vasculatura por esta atrofia en la mucosa, fisura. Y la evaluación de la biopsia permite confirmar o descartar el diagnóstico de enfermedad celíaca. Eh, para mostrar una endoscopía que es normal, aquí se observan las vellosidades intestinales con un patrón vascular adecuado. Eh, y entonces lo que nosotros nos tenemos que fijar en esta biopsia es en el aumento de los linfocitos intraepiteliales, que son más de 30 por cada 100 enterocitos, hiperplasia de criptas y la atrofia vellocitaria. Estos son tres hallazgos que nosotros vamos a ir a buscar en pacientes en que se sospecha enfermedad celíaca. Haciendo un recuerdo de la histología normal, la relación que hay entre la cripta de la glándula y la vellosidad es de 3:1. El epitelio del intestino delgado normal tiene menos de 20 linfocitos por cada 100 enterocitos. Cuando uno aprende patología del tubo digestivo, aprende más o menos a ver cuánto es la extensión de 100 enterocitos y en eso hay que ir haciendo el recuento de cuántos linfocitos hay. La lámina propia y la membrana basal mide menos de 10 micrótomos y el tejido, se puede observar tejido linfoide también en la lámina propia. Entonces aquí vemos que esta es la mucosa duodenal, vellocitaria, normal. Aquí tenemos la muscular de la mucosa, la submucosa y sus glándulas de Brunner o submucosas en esta zona. Y aquí vemos la longitud de la vellosidad y la longitud de la cripta. Esta es la relación normal, una mucosa duodenal normal. Más de cerca, ven lo largo de la vellosidad y esta parte de acá abajo es lo que se llama cripta, ¿ya? Entonces la relación que hay entre una cripta y la vellosidad es de 1:3, o sea, esto mide 1 y esto tiene que ser 3 veces. Otro hallazgo importante es la linfocitosis en el epitelio. Cada uno de estos núcleos que son alargados son enterocitos. Entonces,
más o menos uno debe contar 100 enterocitos y por cada 100 enterocitos no deben haber más de 20 linfocitos intraepiteliales. Entonces, aquí tenemos una fotografía que nos muestra ya que hay una mucosa duodenal en que nos cambió el panorama. Vemos que la longitud de la vellosidad que se toma de ahí es menor que la longitud de la cripta. Estas vellosidades además se hacen un poco más anchas, no eran como estos deditos. Eh, y vemos esta importante presencia aquí de linfocitos intraepiteliales. Estos núcleos como más alargaditos son los enterocitos y todos estos núcleos redondos, oscuros, que ahí ya se amontonan y claramente son más de 30 por 100 enterocitos. En la lámina propia igual hay una importante infiltrado linfoplasmocitario. Aquí vemos otra fotografía donde nos muestra esta atrofia importante vellositaria. No vemos la vellosidad propiamente tal, parece más bien una mucosa como colónica, mucha cripta eh, y más de cerca la presencia de linfocitos intraepiteliales. Aquí vemos la membrana basal del epitelio. Todo esto es el epitelio y gran parte de estos núcleos son linfocitos y no enterocitos. Entonces tenemos todos los criterios diagnósticos: atrofia vellositaria, hiperplasia de criptas y linfocitosis del epitelio. Entonces, cuando tenemos estas biopsias, nosotros podemos concluir que es compatible con una enfermedad celíaca, pero en general a nosotros no nos mandan en el servicio de patología como todos los antecedentes. Muchas veces desconocemos si tiene anticuerpos tomados, si ya tiene la sospecha clínica o no. Hay algunos que vienen con sospecha clínica y algunos que vienen con control por enfermedad celíaca, o hay algunos que vienen con sospecha de otra patología y uno encuentra estos hallazgos, entonces lo pone como compatible con enfermedad celíaca, porque el diagnóstico se hace en conjunto: la clínica, los exámenes y los hallazgos histológicos. Desde el punto de vista del seguimiento clínico, se creó la clasificación de March para saber cómo van evolucionando estos pacientes, ya que frente al tratamiento que se les retira el gluten y todos sus derivados, entonces van pasando desde etapas que son como atrofia total, que muestra esta fotografía, a lesiones menos atróficas, como es la etapa 1, por ejemplo. Entonces, además, si uno hace el diagnóstico de enfermedad celíaca, tiene que adjuntar en qué clasificación de March para hacer el seguimiento clínico de estos pacientes. Entonces, aquí tenemos una endoscopía que muestra un patrón eh, vellositario conservado, y en la histología el patrón histológico adecuado para el intestino delgado, para el duodeno, ¿no? Con las vellosidades elongadas, con las criptas en la forma aquí basal que no superan esta relación de 1:3. Y en este caso vemos una endoscopía que tiene estas incisuras, fisuras, que son hallazgos que al endoscopista le van a decir: ojo, aquí hay una alteración del patrón vellositario, puede ser una enfermedad celíaca. Y se corrobora con la biopsia, donde vemos que se pierde este patrón vellositario, hay aumento de la cripta en una fase bien proliferativa, algunos esbozos ahí de vellosidades, y hay linfocitosis del epitelio, o sea, está correlacionado con una enfermedad celíaca. Desde el punto de vista de la patología, como les digo, también hay otras lesiones que pueden generar, por ejemplo, aumento de linfocitos en el epitelio, como es la presencia de Helicobacter pylori en el estómago, como es la intolerancia a la proteína de la leche de vaca, como es el sobrecrecimiento bacteriano, como son algunas parasitosis, por ejemplo, la yardia, el uso de medicamentos,
eh, em, algunas enfermedades inflamatorias intestinales también pueden cursar con linfocitosis intraepitelial importante, pero sin la atrofia vellositaria. Entonces, igual tenemos que estar atentos y poner el comentario, linfocitosis intraepitelial. Se sugiere descartar todas las cosas que dijimos y entre esos la enfermedad celíaca, porque también puede debutar solamente con linfocitosis del epitelio y no con los otros hallazgos. También encontramos atrofia vellositaria en otras patologías que no son enfermedades celíacas. También en la intolerancia a la leche de vaca, a la proteína de la leche de vaca, sobrecrecimiento bacteriano, radioterapia, quimioterapia, enfermedad de Crohn, algunos pacientes con VIH, algunas drogas. Entonces, cuando evaluamos estas biopsias, no tenemos todos los antecedentes y encontramos que hay atrofia vellositaria, importante ponerlo en el diagnóstico, en la nota, y poner todas las alternativas diagnósticas, porque si no tenemos todos los antecedentes no podemos matricularnos con un diagnóstico. Muy bien, eso es de enfermedad celíaca. ¿Alguna pregunta, duda? Ya, seguimos entonces. Otras causas importantes de enfermedad inflamatoria intestinal que yo creo que ya han visto que comprometen el intestino grueso es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. En realidad son dos patologías que eh, siempre van a generar dudas del punto de vista clínico, del punto de vista histopatológico, que es difícil hacer el diagnóstico diferencial entre las dos, a pesar que los pacientes a veces llevan años de seguimiento y van apareciendo otros hallazgos. Entonces, esta es una enfermedad, estas enfermedades son enfermedades también mediadas por mecanismos autoinmunes, la causa es desconocida, presentan características clínicas y histológicas comunes y el diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas, algunas de ellas en las características morfológicas y en la evolución. Vamos a revisar primero la enfermedad de Crohn, que se manifiesta clínicamente por crisis de diarrea, de fiebre y dolor abdominal. Es una inflamación que es crónica del colon y también en parte del intestino delgado. Es segmentaria, puede afectar distintos segmentos del colon y transmural. Lamentablemente, a nosotros nos llegan por esta patología biopsias endoscópicas nomás, no tenemos la transmuralidad. Entonces, a veces en ese sentido no podemos ayudar en diferenciar si es enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, porque vamos a tener solamente el daño mucoso y no el daño transmural. Esta patología se puede asociar a lesiones extraintestinales como uveitis, colangitis esclerosante, amiloidosis. Afecta a ambos sexos por igual y principalmente en adultos jóvenes. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, afecta al hilo distal y ciego, menos frecuentemente a otras partes del intestino delgado, al colon y el segmento anorrectal. Generalmente tiende a respetar el ano y recto. El segmento que es afectado es de longitud variable. El diámetro del colon se puede ver levemente disminuido por esta afectación transmural, que como esta que es un cuadro crónico, tiene periodos de reagudización, revierte, puede haber cierta fibrosis de la pared y eso va haciendo que se produzcan estrecheces del lumen. La pared es engrosada y el lumen es estrecho. La mucosa va a presentar úlceras lineales, transversales, superficiales, que pueden delimitar islotes de mucosa un poco más sana, porque es más segmentario. Y van teniendo un aspecto de empedrado. Entonces, por ejemplo, en vez de ser un proceso, uy, se me perdió, de ser un proceso continuo, ahí hay un foco de enfermedad, mucosa respetada, un foco de enfermedad, mucosa respetada. Por eso va teniendo un aspecto de empedrado. Entonces, mucosa con vellosidad más conservada y con esta úlcera con placa de fibrina. Lo mismo acá. Eso es lo que se describe como aspecto en empedrado.
Acá también, zonas un poco más respetadas, las zonas más deprimidas son las zonas erosionadas, inflamadas. Desde el punto de vista de la histología, vamos a ver la inflamación, hay distorsión de la arquitectura de la glándula, hay infiltrado inflamatorio de las criptas, hay abscesos. Si tuviéramos posibilidad, bueno, cuando los pacientes ya tienen resecciones de colon, podemos ver el resto de la pared. Podemos ver que hay edema y acúmulo linfoide de la submucosa, de la subserosa. Pueden haber granulomas epitelioideos que no son necrotizantes. Y en general esto, si tenemos la suerte de encontrar en alguna de las biopsias los granulomas, nos hace orientar a un poco más a enfermedad de Crohn. Entonces aquí hay un corte de una pared colónica, la mucosa, que hay una gran úlcera donde se ha perdido el epitelio y una fibrosis infiltrado inflamatorio profundo con folículos linfoides ahí, comprometiendo la pared colónica. Una mucosa que tiene una alteración claramente de su pared, hay pérdida de glándulas, miren los espacios que hay entre una cripta y otra, hay infiltrado inflamatorio, crónico y agudo, destrucción de glándula. Aquí pocas glándulas, hay pérdida de células caliciformes, hay una célula. En general las células tienden a estar así en las glándulas colónicas. Acá se pierden una, ahí ya no hay, ahí hay otra. Y aquí tenemos esta formación de un microabsceso con abundantes polimorfonucleares y daño y pérdida de glándulas. Aquí un foco de criptitis. Ahí vemos cómo se acumulan los polimorfonucleares dentro de la glándula y si tenemos suerte se pueden observar la presencia de estos acúmulos de histocitos que no tienen necrosis, que tienen células gigantes multinucleadas, que son granulomas epitelioideos, que son más más indicadores de enfermedad de Crohn. En realidad esto es un hallazgo que es poco frecuente y en realidad poco nos ayuda a hacer el diagnóstico. Entonces, cuando nos enfrentamos a una biopsia por enfermedad inflamatoria intestinal y nos piden hacer el diagnóstico diferencial entre ambas, es difícil solo con la biopsia porque los hallazgos son muy parecidos. Entonces ahí es cuando tenemos que recurrir a los antecedentes clínicos. Está afectando el recto, es más segmentaria, es más difusa, tiene compromiso de ilion, cómo se ven las imágenes desde el punto de vista de la radiología, para poder apoyar el diagnóstico o a veces no podemos concluir y poder decir si es una o si es otra. Ahora, si encontramos estos granulomas, podemos decir que los hallazgos favorecen un poco más la enfermedad de Crohn. Las complicaciones de esta enfermedad son obstrucción intestinal, porque como ya les comentaba, es una patología que puede ser transmural y con estos fenómenos de reparación, de fibrosis, van provocando estrecheces luminales. Perforación por una fisura transmural, por el mismo mecanismo, fístulas hacia el mesenterio y hacia otras asas intestinales, tiene un leve riesgo de cáncer de colon y síndrome de mala absorción. Entonces, en resumen, tenemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune que se puede asociar a otras patologías como uveitis, artritis, colangitis esclerosante, que desde el punto de vista del compromiso puede comprometer ilion, ciego, respeta el recto, aunque también puede haber un compromiso menor al 50% con presencia de fisuras y abscesos por su compromiso transmural. Puede haber dentro de los segmentos que compromete haber fisuras y fístulas con otras asas intestinales. Dijimos que el compromiso era segmentario, o sea, hay compromiso, por ejemplo, de ciego, después ascendente no, compromiso transverso y se puede saltar hasta recto.
Otra cosa importante que presenta ganglios linfáticos mesentéricos también agrandados, porque estos, o sea, aumentados de tamaño, porque estos ganglios van a presentar esta inflamación crónica granulomatosa. Ahí también eh, puede aparecer la presencia de estos granulomas epitelioideos. Entonces, con todos estos elementos clínicos, hallazgos de la colonoscopía y más los hallazgos que tenemos en la biopsia, podemos orientarnos a una u otro tipo de esta enfermedad inflamatoria intestinal. El otro tipo de esta enfermedad es la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa, que también se manifiesta clínicamente por diarrea, fiebre, dolor abdominal, pero aquí aparece rectorragia. Es más frecuente en su forma de presentación. El estrés psicológico puede precipitar las crisis. También se puede asociar a otras enfermedades como artritis, uveitis. Afecta principalmente a adultos jóvenes, igual que Crohn, y tiene leve predisposición por el género femenino. Generalmente afecta solamente al colon, no hay compromiso de intestino delgado, pero esto también no es absoluto. De regla siempre se compromete el recto y se extiende de ahí hacia proximal de manera continua y de longitud variable al resto del colon. Su afectación es principalmente de la mucosa, no hay afectación transmural. Y en la fase aguda hay hiperemia, numerosas úlceras superficiales. Y en la fase atrófica hay reparación con pérdida de glándulas, por lo tanto hay atrofia, hay formación de pseudopólipos por la intención del epitelio de repitelizar eh, de estas zonas de atrofia, se producen zonas más hiperplásicas. Entonces tenemos que la colitis ulcerativa es más extensa, superficial, muy hemorrágica. No hay zonas de mucosa que se van respetando, sino que más bien es un proceso difuso, no tiene este aspecto de empedrado que tendría la enfermedad de Crohn. Entonces vemos que hay un compromiso difuso desde recto hacia proximal con extensas ulceraciones, hemorragia, hiperemia de la mucosa. Aquí se observan algunas zonas como de pseudopólipos. Aquí un compromiso difuso de la mucosa con focos de hemorragia y erosiones. Se está fuera de foco. Desde el punto de vista de la histología, lo que vamos a ver nosotros en la endoscopía es una acentuada inflamación crónica de la mucosa y de la submucosa. Hay distorsión de la arquitectura con criptitis y microabscesos crípticos, bien parecido a lo que veíamos en el Crohn, por eso a veces es difícil solamente con la endoscopía que podamos hacer el diagnóstico diferencial entre una y la otra. Hay erosiones, úlceras confluentes, y cuando la inflamación va cesando, hay signos regenerativos del epitelio. Cuando hay remisión del infiltrado inflamatorio agudo, del proceso agudo, hay marcada distorsión de la arquitectura o a veces hay una recuperación del epitelio en forma ad integrum, dependiendo de cuánta ha sido la afectación eh, del, de la mucosa colónica. Puede haber desarrollo de tejido granulatorio, atrofia y epitelio de tipo regenerativo, donde veíamos la presencia de estos pseudopólipos. Aquí tenemos para mostrar la mucosa normal. Vemos las criptas con sus glándulas, con sus células caliciformes, la mucosecreción, eh, que está presente desde la superficie del epitelio hasta el fondo de la cripta. Son glándulas que están rectas.
sin ninguna alteración arquitectural. Y aquí tenemos el infiltrado inflamatorio agudo con zonas de erosión, con zonas de pérdida de glándulas, con glándulas marcadamente irregulares. No son estas glándulas elongadas, sino que tienen estas formas irregulares, con yemaciones. Lo mismo acá. Y este infiltrado inflamatorio agudo, con depósitos de fibrina, con pérdida de glándulas y pérdida de epitelio. Aquí tenemos un poco de criptitis con acúmulo de polimorfonucleares y alteraciones glandulares importantes. Ahí hay pérdida de glándula. Mira esta glándula como está ubicada aquí en sentido más bien, no longitudinal, sino que es su eje transversal, formas irregulares de las glándulas. Entonces, todo esto nos habla de un proceso que es crónico porque produce estas alteraciones glandulares y que está reagudizado. En general, cuando tenemos, por ejemplo, cuadros diarreicos agudos, prolongados, encontramos fenómenos de inflamación aguda, algunos reparativos, pero no alteraciones estructurales importantes. Entonces eso nos indica la alteración arquitectural y la pérdida de glándulas nos habla ya de un proceso que es más bien crónico y no agudo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la mucosa colónica con áreas de pérdida de glándulas, con glándulas irregulares que han perdido sus células caliciformes. Mira esta forma de glándula, la otra glándula más irregular y el proceso inflamatorio agudo presente. Aquí más focos de criptitis, de abscesos crípticos. Eh, Acá se ve una mucosa colónica con glándulas irregulares. No es la fotografía que veíamos al principio con glándulas que están elongadas y que van desde la superficie hacia el fondo, sino más bien tienen estas formas irregulares, eh, que se acortan, que tienen este proceso como de divisiones, de yemaciones, y en un contexto de un infiltrado inflamatorio crónico, aquí ya esto va eh, saliendo de la fase aguda, más bien está quedando solo el infiltrado inflamatorio crónico con alteraciones arquitecturales. Esto nos habla de una enfermedad inflamatoria que es crónica, una enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí hay fenómenos reparativos con estas células hiperplásicas. Las complicaciones de la colitis ulcerosa son hemorragia masiva por este compromiso extenso de la mucosa, el megacolon tóxico cuando hay una necrosis casi total de la mucosa colónica y se produce este cuadro que tiene que ser de resorte quirúrgico porque terminan pacientes casi con una sepsis de origen colónico. Esta forma de enfermedad inflamatoria intestinal tiene mayor riesgo de cáncer de colon. Entonces también hay que ir en las biopsias evaluando si va apareciendo displasia. Estos pacientes, cuando empiezan su tratamiento, se van controlando, ya sea cuando tienen su fase aguda con endoscopía o cuando están en remisión, para ir evaluando si aparecen lesiones de tipo displásica. Entonces aquí tenemos este otro esquema de resumen en cuanto a la colitis ulcerativa, que la podemos ver con lesiones también de tipo autoinmune, extra eh, intestinales. Es una enfermedad que parte desde el recto y se va en forma continua y difusa, en compromiso variable hacia proximal, con numerosas úlceras. eh, que no se observa compromiso de intestino delgado, el compromiso es solo mucoso, no hay compromiso transparietal porque eh,
no hay compromiso de fisuras como veíamos, estenosis o engrosamiento, porque el compromiso es solo superficial. Puede ocurrir este cuadro de megacolon tóxico cuando el compromiso mucoso es extenso y hay una dilatación severa, puede haber ruptura y peritonitis a causa de esta importante dilatación y compromiso extenso colónico. Es raro, pero puede haber. Y este cuadro tiene más riesgo de presentar cáncer que la enfermedad de Crohn. Luego que revisamos la patología inflamatoria, vamos a Mm. revisar lo que es, Profe, eh, disculpe, ¿sí? me quedó una duda, es que, ¿a qué se refiere con yemaciones en la penúltima imagen? En las formas de las glándulas. Esto habla como de alteraciones. Es porque Por ejemplo son aquí, como, ah, por favor, termine. no, a ver, dime. Es que en la flechita amarilla son como Claro, dos como dos glándulas glándulas, como juntitas, que de aquí saliera otra yema hacia el lado, a eso me refiero. como que con yemación se refiere como a duplicación Eso, o como, sí, sí, ya, sí. profesora, Pero en gracias. el fondo esos hablan de que son alteraciones glandulares de un proceso inflamatorio crónico. Entonces, porque muchas veces cuando estén en la clínica y tengan pacientes, porque en el fondo la presentación de estos pacientes es diarrea crónica, ¿no? Y, 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 y cuadros febriles. Entonces, a veces siempre van a estar en la disyuntiva. ¿Será un cuadro infeccioso que se está prolongando o será una enfermedad inflamatoria intestinal que está partiendo? Entonces, cuando nosotros en las biopsias vemos que además del proceso inflamatorio agudo, hay estas alteraciones arquitecturales, porque esto es distinto de lo que tenemos que ver en la mucosa normal, por cierto, Claro. ordenadita, todas tranquilitas. Y si a esto le ponemos un poco de abscesos crípticos, de inflamación, vamos a decir es un cuadro infeccioso solamente. Pero si ya dentro de los abscesos crípticos empiezan a aparecer estas alteraciones, eso nos habla ya más bien de un proceso crónico, que hay que descartar que esto no sea una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Y las yemaciones, que es como esta flechita que está haciendo, como que si fuera una duplicación o como de que de esta glándula principal sale otra más chiquita, hablan de eso, de trastornos arquitecturales de la cronicidad del cuadro, ¿ok? Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Ya. Los tumores del intestino grueso. En general, nos vamos a referir a los tumores del colon, que son mucho más frecuentes que los de intestino delgado. Y en el intestino delgado podemos ver neoplasias malignas, pero son muy raras. Podemos ver tumores neuroendocrinos, básicamente, con mucha mayor frecuencia. eh, y podemos ver tumores mesenquimáticos, como el GIST que vimos ayer, leiomioma, algunos schwannomas, pero básicamente la patología neoplásica se desarrolla con mucha mayor frecuencia en colon. Entonces vamos a hablar de los tumores de colon. La prevalencia es del 21% en individuos asintomáticos que se realizan una colonoscopía. Estos son tumores pólipos de colon. Los más frecuentes son los pólipos hiperplásicos y los adenomatosos. Eh, Hay pólipos que son epiteliales en el fondo, que son los adenomas y los pólipos hiperplásicos, que son el 95%. Después están los pólipos inflamatorios, que son el 2,8%, y los pólipos mesenquimáticos, el 1,5%, que pueden ser lipomas, pueden ser leiomiomas eh, o de origen neural. En cuanto a la clasificación de los pólipos, están los pólipos inflamatorios, los amartomatosos, de estos síndromes genéticos, los epiteliales y los mesenquimales, que son los que aparecen ahí. Los pólipos hiperplásicos son lesiones pequeñas, de alta prevalencia. La mayoría son asintomáticos, son hallazgos en las colonoscopías
Del punto de vista macroscópico, un adenoma y un pólipo a veces son difíciles de diferenciar. Y del punto de vista de la biopsia, de la histología, son glándulas hiperplásicas que tienen abundante mucina y lo que les da una apariencia acerrada de los lúmenes glandulares. Entonces, eh, aserrada como onduladita, a eso se refiere. Esta es la macroscopía, en la colonoscopía, ese pólipo, difícil saber si será un adenoma o un pólipo hiperplásico, entonces se extirpa y está el asa que sale del colonoscopio y se saca y se envía a biopsia. Y aquí vemos que hay una mucosa colónica que en vez de tener estas glándulas alargadas hacia la superficie, aparecen estas glándulas que están dilatadas, que tienen mucina, que tienen alguna alteración de la forma ahí y que corresponde a un pólipo hiperplásico. Otro tipo de pólipos son los adenomas. Estas son neoplasias ya intraepiteliales. La mayoría son asintomáticos. Dependiendo del tamaño, pueden causar hemorragia oculta. A veces pueden salir positivos en estos test de hemorragia oculta. Y su prevalencia va aumentando con los años, siendo de 40 a un 50% a los 60 años. Desde el punto de vista de la histología, se clasifican como adenoma tubular cuando están compuestas por túbulos, adenoma velloso cuando son papilas y los adenomas túbulo vellosos cuando hay una mezcla entre papilas y túbulos. Una fotografía aquí está su eje de un pólipo pediculado y aquí tenemos esta masa como cerebroidea, como coliflor. Del punto de vista de la histología, hay un eje central fibromuscular. El adenoma tubular está constituido por el 75% de túbulo, el adenoma velloso constituido por papilas y el túbulo velloso el que tiene una mezcla de ambas. Ahí está el adenoma tubular. Hay, hay un desorden en la presencia de las glándulas y estas glándulas van a presentar displasia. De los adenomas tubulares, en este tipo de neoplasia ya encontramos grados de displasia. El epitelio ya no es ordenado, no está compuesta por estas células que se disponen en forma basal, sino que más bien van a presentar este desorden en la posición de los núcleos con abundante mitosis. Y lo otro, estas células van perdiendo su capacidad de ser mucosecretoras, ¿ya? Ya no tienen tantas células caliciformes. Entonces, un adenoma tubular que está compuesto por túbulo y el adenoma velloso que tiene estos ejes conectivos largos, densos, que son papilas. Los adenomas van a tener displasia, que se clasifica en bajo y alto grado de acuerdo a sus características citológicas y arquitecturales. Los adenomas son precursiones de lesiones para cáncer colorectal invasor y el riesgo va a depender del tamaño del pólipo, del patrón arquitectural y del grado de displasia que tengan. O sea, si tenemos un pólipo de 2 centímetros que tiene displasia de alto grado, es un paciente que va a tener mayor riesgo de desarrollar cáncer. Por lo tanto, estos pacientes se tienen que hacer colonoscopía y seguimiento más frecuente. Entonces, este es como el esquema de la secuencia del adenomacarcinoma, de tanto del adenoma velloso como del adenoma tubular. Ambos tienen riesgo de desarrollar adenocarcinoma, dependiendo de si se presentan algunas mutaciones somáticas dentro del tumor mismo, y además de algunas especificaciones como em, anatómicas, digamos, el tamaño y el tipo de displasia que encontremos al momento del diagnóstico.
También dentro del cáncer de colon hay un grupo de riesgo de desarrollar cáncer de colon y que muchos de estos pacientes van a tener que estar en seguimiento y muchos de estos van a tener que van a tener que realizarse colectomías preventivas por el riesgo de cáncer que es muy elevado. Algunos de estos síndromes son la poliposis adenomatosis familiar, síndrome de poliposis juvenil, el síndrome de Peter-Jäger, síndrome de Codwen y el cáncer no polipósico hereditario. Ahí están nombradas algunas de las mutaciones que presentan estos síndromes. El cáncer de colon y recto es la segunda causa de muerte en Estados Unidos. El 90% de los casos afecta a individuos mayores de 50 años. El cáncer de colon es más frecuente en mujeres y el de recto en hombres. Ayer vimos que, de acuerdo a las estadísticas que presentaba el Plan Nacional del Cáncer, el cáncer de colon tiene una tasa de mortalidad en Chile de 18 por 100.000 habitantes, lo consideraba dentro de las primeras tasas de cáncer en el país. Entonces va a ser una causa importante de consulta, de hospitalización, de tratamiento. En cuanto a sus factores de riesgo, ya son conocidas las clásicas, la dieta rica en grasa, los síndromes hereditarios como los que habíamos nombrado, la poliposis coli y la enfermedad inflamatoria intestinal, básicamente la colitis ulcerosa, por eso estos pacientes se van controlando. Desde el punto de vista de la patología molecular, se han identificado tres vías patogenéticas del cáncer de colon, que son las que aparecen ahí nombradas: la vía de la inestabilidad cromosomal, de la inestabilidad microsatelital y de la metilación de los islotes CpG. En general, todas estas vías cromosómicas atentan y tienden a desregular distintos focos del ciclo celular. Entonces, activando protoncogenes, genes supresores de tumores, lo que hace que el ciclo celular se vea alterado y estas células neoplásicas crezcan en forma indiscriminada y venzan todas nuestras barreras de contención que tenemos hacia el crecimiento celular desorganizado. Entonces, la inestabilidad cromosomal explica el 60% de los casos de cáncer de colon esporádico que se originarían en pólipos adenomatosos preexistentes. Se caracteriza por una secuencia acumulativa de alteraciones genéticas en genes que controlan el crecimiento celular. Entonces, estos afectarían a genes supresores de tumores, protoncogenes, genes reparadores del ADN. O sea, todos estos genes que están involucrados en el ciclo celular y en la proliferación celular. Los genes supresores de tumores, el APC, el P53 y el P16, estos generalmente controlan las vías, negativamente las vías que promueven el crecimiento celular. Y mutaciones en estos genes hacen que se inactive su función y las células proliferen en forma desregulada. Los protoncogenes, aquí entra el Carras, también es fundamental en las vías que promueven el crecimiento y la proliferación celular, y las mutaciones que se adquieren llevan a la inactivación en su función. Los genes reparadores del ADN, que mantienen la integridad del genoma, van reparando los errores en el ADN en las distintas replicaciones, pero se inactivan por las distintas mutaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos un epitelio que es normal, se pierde la regulación del APC, empieza a ser un epitelio proliferativo, lo que se constituye un adenoma con displasia de bajo grado, por ejemplo, se activa el Carras, aparece un adenoma con displasia de intermedia, aparece otra mutación
un adenoma con displasia de alto grado. Tenemos la pérdida del gen P53, que es nuestro gran vigilante de supresor de tumor, y nos aparece este carcinoma infiltrativo que se suma a otras alteraciones y nos aparece la metástasis. Entonces, es un continuo en estas lesiones mediadas por todas estas alteraciones eh, cromosomales. La inestabilidad microsatelital es otra vía por la que se altera el material genético. Los microsatélites son secuencias cortas y repetidas que están principalmente en el ADN y que reparan algunos de estos errores que se producen en la multiplicación. Pero cuando sufren estas mutaciones, estos genes se inactivan y no se produce ninguna reparación del ADN, lo que hace que se siga perpetuando eh, la duplicación, la multiplicación celular sin control activado. Otra también otra vía es la metilación de los islotes CpG. Estos islotes están en una región de los genes. Cuando se hipermetilan, hacen que se inactiven y se inactivan los genes supresores de tumores. Por lo tanto, también desencadenan una activación del ciclo celular eh, que está descontrolado y estas células neoplásicas crecen sin control. Entonces se ha ido trabajando y hay algunas de estas mutaciones que tienen alguna terapia o alguna quimioterapia asociada, por eso es el estudio importante. Entonces hay algunas quimioterapias que van a actuar en alguna de estas vías y van a evitar que estos pacientes vuelvan a recaer cuando tienen patología ya tumoral avanzada, evitar que presenten metástasis y que tengan una sobrevida más larga y libre de enfermedad. En cuanto a a las características clínicas, los síntomas que van a presentar estos pacientes que nos van a hacer sospechar de estas lesiones, va a depender de la localización del tumor. Los tumores del colon derecho se manifiestan por anemia y déficit de hierro porque estos pacientes tienden a tener más sangramiento. Los pacientes del colon izquierdo son en general tumores más obstructivos y van a tener eh, más dolor y episodios de obstrucción intestinal. Los tumores de recto son más infiltrativos y ulcerados y estos van a tener más presencia de hematoquexia, sangre en las deposiciones, tenesmo y deformidad en las deposiciones. Entonces, en todo paciente que tiene anemia, como por déficit de hierro sin causa aparente, hay que sospechar la presencia de un cáncer de colon. Obviamente las deposiciones con sangre también y todos los cuadros que vimos antes, obstrucción intestinal, eh, las alteraciones, las deformidades de las deposiciones. Entonces, todos estos pacientes que ya tienen el cáncer van a tener indicación de colonoscopía con biopsia. Al igual que en la patología de estómago y esófago que vimos ayer, la idea es no llegar a estos pacientes que ya estén con el cáncer de colon avanzado, sino que lleguemos en las lesiones preinvasoras, como son los pólipos. Y por eso muchos centros, muchas asociaciones entre público y privado han estado haciendo estas campañas eh, de detección precoz de las lesiones, con test de hemorragia oculta, que vemos que la mayoría de los pólipos pueden presentar hemorragias ocultas, entonces se le hace test de hemorragia oculta, si sale positivo se cita a colonoscopía. Todavía los pacientes son reacios a realizarse como colonoscopía en forma
de tamizaje, porque la preparación es incómoda, porque hay un bajo porcentaje que van a encontrar lesiones, hay porcentaje en que no van a encontrar lesiones. Entonces, la molestia de hacerse la colonoscopia hay pacientes que prefieren no hacérsela, digamos. Em, Además que en el fondo también no tenemos tanta la implementación física ni de recurso humano para hacerlo en forma de tamizaje. Eh, en regiones no me queda claro cuánto será la disponibilidad de especialistas que puedan hacerlo de forma masiva, porque como les digo, al igual que el cáncer de esófago, el cáncer de estómago, la política es llegar antes de que tengamos el cáncer avanzado, sino que ya conociendo que la gran mayoría de estas lesiones provienen de lesiones preoneoplásicas de pólipo, eh, la idea es llegar cuando los pacientes tienen estos adenomas con displasia de bajo o de alto grado y seguirlos controlando, porque se resecan los pólipos, se reseca el riesgo y así se va controlando. Pero el llegar a estas etapas avanzadas, eh, esperemos que con el tiempo se logre y con mejores políticas, más recursos, evitemos llegar a estas etapas. Bueno, siguiendo con las características morfológicas, el 50% se localiza en el recto sigmoide, los carcinomas de colon derecho son más polipoides, los izquierdos son alveolares y estenosantes y los de recto son ulcerados. Entonces, aquí tenemos un esquema, ilion distal, apéndice, y aquí tenemos ciego, colon derecho, pólipo ovoide, 15%. Después tenemos colon izquierdo, que son más obstructivos, estenosantes. Y acá tenemos ciego y recto, que son más bien ulcerados infiltrativos. Aquí tenemos la macroscopía de un cáncer de ciego, aquí tenemos el ilion distal, aquí está el ciego abierto, probablemente ahí la válvula iliocecal, y en esta zona vemos un tumor protruido, necrótico, en esa zona. Acá vemos que hay una resección colónica. Estos son los pliegues mucosos normales. Esta es la pared. Este es el meso del colon. Y aquí tenemos esta lesión protruida de bordes elevados, ulcerado, como bien delimitado. Si tuviéramos que correlacionarnos un poco con el cáncer que vimos ayer, el cáncer gástrico, para ver su tipo macroscópico, podríamos decir que está entre un Borman 2 y un Borman 3, porque ahí se pierde este ribete, ¿no? Ahí se hace más irregular, deprimido. Acá tenemos otra pieza donde este es el segmento colónico, la mucosa, los pliegues aquí conservados, aquí tenemos una lesión elevada que corresponde a un pólipo, aquí tenemos otro pólipo, hay otro, ahí está como el pedículo de este pólipo, y tenemos esta lesión elevada con áreas deprimidas, hemorrágicas, que ocupa casi todo un 60% del perímetro de del lumen colónico. Entonces, y esto es lo que corresponde al cáncer en un paciente que tenía ya pólipo, probablemente adenomas, esto con distintos grados de displasia. Esta es otra resección que ya está fijada en formalina, esta fotografía. Y aquí vemos mucosa colónica y con pliegues conservados, y aquí está el tumor que ocupa casi todo el perímetro colónico.
Aquí hay infiltración de toda la pared. Ahí su adenocarcinoma. Y un cáncer de recto, esta vez hacia proximal, una mucosa enrojecida, lisa, y aquí vemos este patrón más bien ulcerado, infiltrativo, difuso, un cáncer de recto. Entonces, desde el punto de vista histológico, la gran mayoría son adenocarcinomas. Hay subtipos del adenocarcinoma, mucinoso en célula del anillo de sello, que es mucho menos frecuente que en estómago, por ejemplo. Y este adenocarcinoma, según la diferenciación de los glandular, lo vamos a clasificar en moderadamente diferenciado, bien diferenciado o poco diferenciado. Entonces, vemos que aquí hay mucosa colónica con las glándulas conservadas, pero aquí vemos este patrón de glándulas complejas, eh, cribiformes, que se disponen espalda con una tipia citológica marcada, que bien es parte de la pared colónica, lo mismo con esta estructura tubular de glándulas irregulares que van infiltrando la pared muscular. El pronóstico va a estar relacionado con la profundidad de invasión, si compromete toda la pared, la presencia del ganglio y la presencia de metastasis a distancia, la clasificación TNM, que es muy común a todas las neoplasias, ¿no? Eh, de utilidad clínica, se hace seguimiento con el antígeno carcinoma embrionario para evaluar riesgo o no de recurrencia de la enfermedad. Aquí tenemos el TNM y del cáncer de colon y su sobrevida. Entonces vemos que si no encontramos el tumor cuando no hay compromiso muscular, cuando no se traspasa la muscular, aquí tenemos el porcentaje de sobrevida. Y ya cuando hay compromiso, hasta la serosa con compromiso de linfonodo, aquí tenemos la sobrevida, y cuando hay metástasis a distancia, eh, una sobrevida mucho más baja. Entonces, los predictores de mal pronóstico: diseminación tumoral a los ganglios regionales, mayor ganglio de ganglios linfáticos comprometidos, una histología mal diferenciada, cuando hay perforación tumoral, cuando hay compromiso de estructuras adyacentes, eh, y cuando hay niveles elevados de SA. La diseminación inicialmente a los ganglios linfáticos, después al hígado, en etapas más avanzadas, pulmón, ganglio, cerebro. eh, el tratamiento: cirugía, radioterapia, quimioterapia, dependiendo de la etapa en que esté. A veces se realiza quimioterapia previa para reducir el tumor y después cirugía. En los tumores de recto se prefiere la radioterapia y quimioterapia y después la resección. Eso va cambiando, ha ido cambiando en el tiempo y es más resorte del oncólogo. Eso es en cuanto a los tumores de colon. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, y seguimos para terminar con la apendicitis aguda, que por su frecuencia, por todo lo que nos vamos a encontrar en la vida con ella, vamos a nombrarla. Es la causa más común de abdomen agudo en los pacientes, frecuentemente en adultos jóvenes. Se debe a una obstrucción debido a un coprolito, a parásitos, a cicatrices, a la misma hiperplasia linfoide o a tumores. Esta obstrucción produce acumulación de mucus con distensión del órgano, hay hiperemia pasiva, edema, hemorragia, isquemia, y aparece en la infección, que es constante, debido a que la obstrucción favorece la llegada de microorganismos propios de la zona. Del punto de vista de las características clínicas, esto lo saben ustedes mucho mejor que yo. Va a haber fiebre de inicio súbito, dolor abdominal, vómitos, inapetencia. Al examen físico hay signos como clásicos y signos de irritación peritoneal, y el tratamiento es
quirúrgico. Desde el punto de vista de lo que vemos nosotros en la biopsia de estos apéndices y las formas patológicas, puede ser apendicitis aguda simple cuando está en un periodo como inicial, cuando hay erosión de la mucosa, destrucción de la lámina propia, fibrina y polimorfonucleares. Apendicitis aguda flegmonosa cuando hay compromiso de todo el espesor de la pared y apendicitis gangrenosa cuando aparece la necrosis. Entonces tenemos que aquí hay mucosa del apéndice con extensas áreas de hemorragia, infiltrado inflamatorio agudo, fibrina y algo de mucosa ahí queda en el lumen. El infiltrado puede ser transmural, aquí vemos puros polimorfonucleares, ya es transmural lo que se denomina un apendicitis aguda flegmonosa. Aquí vemos la obstrucción luminal debido a un parásito, ahí está. Eh, Causa de apendicitis aguda. Las complicaciones, si no tratamos a los pacientes eh, de vía quirúrgica, puede haber perforación, absceso, fístula, peritonitis difusa y septicemia. Importante, los tumores del apéndice son muy poco frecuentes, son similares al resto de las neoplasias. La mayor característica es que aquí aparecen las neoplasias neuroendocrinas, que son mucho más frecuentes que los carcinomas. Pueden ser causa del cuadro obstructivo, causar la apendicitis aguda, pero lo habitual es que sean hallazgos. Por eso es que los apéndices se envían a estudio histológico y no se eliminan simplemente. Como les dije, las neoplasias neuroendocrinas son las más frecuentes, pero también pueden existir adenoma, adenocarcinoma y tumores mesenquimales como los que ya hemos descrito en las otras localizaciones. Em, las neoplasias neuroendocrinas, lejos son las más frecuentes, la mayoría son un hallazgo incidental y ocurren más frecuentemente en mujeres entre los 32, entre esas décadas. La gran mayoría se localiza en la punta del apéndice, miden menos de 1 centímetro, son lesiones blanquecinas, nodulares sólidas, que uno cuando hace el examen del apéndice ya las pesquisa y puede darse cuenta y procesar esa muestra como tumoral. Entonces aquí tenemos un corte del extremo del apéndice secal. Es así tanto que, bueno, las apéndices se envían a estudio histológico y del punto de vista del estudio, de la estandarización del estudio, lo que se hace a nivel mundial es que siempre se toman cortes de la punta y un corte del borde quirúrgico y un corte de la mitad. Estas son secciones en sentido transverso y la punta se pone en sentido longitudinal. Eso es como lo estándar que se hace en todas partes en pesquisa de estos tumores neuroendocrinos. Entonces aquí vemos que esta es una pared que está conservada, pero a nivel del ápex aparece esta lesión blanquecina, nodular, amarilla, y en estos cortes ya transversales, ahí va apareciendo, acá, acá y acá desaparece. Del punto de vista de de la histología, son células que se ponen en niditos, aquí bien monótonas, homogéneas, que tienen el núcleo en sal y pimienta, como granularcito, que tiñen para sinaptofisina. Puede haber algunas mitosis, pero en general son células muy monótonas. Como les dije, desde el punto de vista de la inmunohistoquímica, tiñen como tumores neuroendocrinos para sinaptofisina, cromogranina CD56. La mayoría tiene un buen pronóstico,